de la materia, ¿sí? Porque, o sea, la última semana de clases en julio nos avisaron a todos de la nueva disposición de que se alargaba unas cuantas semanas más el cuatrimestre y que teníamos hasta fines de agosto, ¿sí? Nosotros con Cecilio, yo entiendo que ya le preguntaron a él cómo íbamos a seguir y todo lo demás. Esto es para que quede claro ahora, digamos, que nosotros decidimos dar 2 autores más, que son San Agustín y Santo Tomás, y tomar un segundo parcial. Este segundo parcial y su respectivo recuperatorio abarcan justamente estos 2 filósofos que son re cortitos, bien cortitos, de verdad ninguno de los dos genera ningún tipo de complicación porque, a ver, hay una realidad dentro de lo que es la filosofía política que nosotros nos introdujimos un poco al principio, digamos, en este primer texto que vimos en las primeras clases que tienen que ver con qué pasa con la filosofía política, qué lugar ocupa en la ciencia política y en la teoría política y las discusiones filosóficas que se fueron dando desde la década del 50 del siglo pasado y que se van desarrollando en relación a cuál es el campo, el objetivo, digamos, la aplicación que tiene la filosofía política como reflexión filosófica justamente y reflexión de una práctica humana como es la política en sí, las acciones políticas de los hombres. Y nos encontramos con un periodo y estos 2 filósofos, digamos, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que forman parte, dentro de lo que es la historia de las ideas occidentales, de un periodo que siempre fue menospreciado por el pensamiento occidental, que es la Edad Media, ¿sí? O sea, este periodo de la historia de Occidente, ya nunca más vamos a decir de la historia universal, porque no es nuestra historia, a pesar de que la estudiamos y todo lo demás, no es historia universal, es historia de Europa Occidental. Esta etapa, digamos, siempre fue estudiada y fue caracterizada y fue valorada o no valorada por el pensamiento moderno posterior, ¿sí? Digamos que a rigor de verdad, quienes dicen que hay una Edad Media y la distinguen de la Edad Antigua son justamente los modernos, ¿bien? Que en todo ámbito, o sea, si bien hay problemas filosóficos específicos que se estudian en este periodo de tiempo determinado, son muy puntuales, como a lo mejor, no sé si ustedes habrán escuchado nombrar o no, pero hay un problema que se da, una discusión filosófica que se da pura y exclusivamente en la Edad Media, que se conoce como el problema de los universales, ¿sí? Que comienza con el neoplatonismo, o sea, en los primeros siglos, con el nacimiento del cristianismo y de todo el pensamiento cristiano y que está también relacionado con la existencia de Dios o no, o con la esencia que representa Dios para el pensamiento cristiano, pero que, digamos, a rigor de verdad también, y para lo que implica la reflexión política como una reflexión de praxis, es decir, de una práctica humana, lo que se desarrolla por estos filósofos es más que nada filosofía política especulativa. Bien, no sé si ustedes recuerdan que nosotros ya leímos sobre filosofía política especulativa en este texto que les digo, que ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero es de los primeros textos que plantea en estas discusiones, que, digamos, la filosofía política especulativa es aquella que no se relaciona en absoluto
con la práctica política, no hace análisis de la práctica, de acciones políticas concretas, no está ceñida a un contexto determinado, sino que pretende ser un desarrollo teórico, crítico y reflexivo, pero que tiene un hilo conductor que a su vez le da un sentido casi universal, podríamos decir, o sea, universal a este sistema teórico filosófico, que pretende quizás tener una aplicación también universal, que en el caso de los filósofos de la Edad Media está ligado, o sea, este hilo conductor o esta búsqueda de sentido está ligada fundamentalmente a la fe cristiana, a esta existencia de Dios con las características que tiene ese Dios cristiano, y que lo que mueve de alguna manera la teoría política está dado más que nada por los principios de fe y por un deber ser, ¿sí? No hay un análisis reflexivo de cómo son las cosas. ¿Vieron cuando nosotros vimos a Aristóteles que si bien también la filosofía política aristotélica también es en muchos aspectos especulativa, por lo menos lo que hace Aristóteles, que es lo que nosotros fuimos viendo, es hacer análisis y reflexionar sobre estudios de distintas organizaciones políticas de las polis de su tiempo, ¿sí? Entonces, él pone en cuestión cómo son las distintas organizaciones y dice, bueno, está bien, debería ser de tal manera, pero lo que es esto, ¿cómo hacemos que esto, que en la práctica es así, sea de la mejor forma posible? Si lo pensamos un poquitito, nos vamos a dar cuenta que el esfuerzo que hace Aristóteles es un esfuerzo práctico, ¿sí? O sea, la reflexión, que era una de las grandes diferencias que nosotros marcamos con Platón, no sé si recuerdan que si bien Platón dice la república ideal es esta, y hasta él muere defendiendo esa idea, Aristóteles en cambio dice, bueno, supongamos que hay una ideal, pero en la vida real es esto, mejoremos esto. Es bien práctica la filosofía política aristotélica y eso es lo más interesante, porque él plantea categorías de análisis que sí pueden quizás servirnos a nosotros, a ustedes como politólogos el día de mañana, licenciados en el trabajo, ya sea dando consejos o escribiendo, haciendo análisis político de la realidad. Hay categorías de estos antiguos que les pueden servir para reflexionar hoy. Cosa que en general no sucede con Santo Tomás y con San Agustín. ¿Por qué? Porque incluso cualquiera de nosotros puede ser muy religioso, pero así todo, en la historia de la organización de los estados, hubo un quiebre en un momento entre el aspecto civil de la sociedad y el aspecto eclesial, ¿sí? O sea, está bien, puede ser la Iglesia Católica, perdón, puede ser la Iglesia Católica la que prevalezca o la religión cristiana católica la mayoritaria en un estado y puede marcar determinada relación y nos servirá a nosotros estudiar desde el punto de vista político esas relaciones, pero esas relaciones están más que nada vinculadas a categorías actuales de análisis y no a las categorías medievales que plantean estos filósofos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con lo que les digo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora estoy un poco más clara que a la mañana, ¿viste, Calixta? De 10, está más claro. Yo te molesto a vos porque es tu foto la que más reconozco de la mañana y de la tarde, ¿no? Perdóname. Sí, Romy.
Profe, yo estaba pensando un poco en lo que recién estaba comentando del otro parcial y cómo Sí, sería porque si nosotros la otra semana es feriado y ya la otra sí. semana es el 27, o sea, el 23 y 27 cierra todo, ¿cómo sería Sí, en ese caso? Aparte, habíamos hablado algo con el profe Cecilio la otra vez, sí, que él nos dijo que iba a mantener o que se iba a tratar de mantener esta, o sea, la aprobación que ya habíamos tenido en el otro parcial, porque en realidad hoy, como ve, profe, no somos más de 10, porque todos estamos rindiendo. Esta semana rendimos todos finales. Y en sí, realidad nosotros habíamos hecho la nota a la UNJU que era para que se prolongue, pero no es por decir, bueno, no queremos que nos agreguen cosas. Nos viene bien porque en realidad vamos a tener filosofía 2 también. Pero el problema sería acá que muchos de mis compañeros no van a poder estar en buena condición para rendir un segundo parcial porque ahora están rindiendo todos. Estamos todos locos en sí, el WhatsApp rindiendo, y yo creo que van a terminar desgastados. Lo que nosotros le habíamos planteado al profe Cecilia en la otra clase era que nos agreguen para un final todos estos otros dos, estos dos filósofos o uno más, no sé cómo sería, pero para el final, no para un segundo parcial, que es lo que a nosotros nos parecía lo más acorde a los tiempos. Igualmente tuvimos muchas aclaraciones con otras materias también que nos quisieron agregar y nosotros hablamos de nuevo a la UNJU para hacer esa aclaración, que no fue que se extendía para nosotros, es un pedido fue nuestro y se entendió mal, era que no se extendía, digamos, por un tema de ampliar, o sea, un cuatrimestre que ya estaba cortado de por sí, porque nos ponen en medio de una mesa, sino más bien para algunos profesores dar más oportunidades o en terminar de entregar trabajos prácticos que muchos no lo hicieron por el tema este de nuestros cuatrimestres, que en realidad es un bimestre. Más o ujú. menos quería saber cómo venía por ahí, profe, porque ya lo habíamos planteado con el profe Cecilio y ahora mis otros compañeros están todos rindiendo, no entraron y bueno, ya habíamos hablado de eso ya en el grupo. Bien. En realidad, cuando a nosotros nos notifican de la ampliación del periodo, digamos, que duraba el primer cuatrimestre, nos dicen textualmente que es para que si quedaron temas pendientes y evaluaciones pendientes, trabajos prácticos, contenidos a dar, aprovechemos y los demos. Que dependía de cada cátedra la organización, o sea, según lo que nosotros consideráramos relevante para este mes completar, ¿sí? Nosotros de alguna manera con Cecilio acomodamos las 8 clases que tuvimos, que en principio, digamos, ustedes van a notar que la gente de filosofía siempre es así, bien. Dicen que los de matemáticas son cuadrados, no, los de filosofía son cuadrados. O sea, nos dicen, tienen 8 clases, en 8 clases metemos todo lo que podemos. Todo lo que nosotros pudimos en 8 clases era solamente 2 filósofos de la antigüedad más los sofistas, ¿sí? Que también entraron. O sea, ese era el primer contenido, tanto que la última clase yo les dije, esto es lo último que vemos, y después yo me entero que hay una ampliación. Esta Sí, ampliación es un mes más para nosotros, docentes, ¿sí? La notificación a nosotros es desde el 2 al 28 de agosto, hasta la semana del 28 de agosto, se amplían las clases. Listo, dijimos nosotros, todavía nos quedan temas afuera, porque por el nosotros, tema del feriado también. sí, pero los feriados los resolvemos nosotros, digamos, o sea, nosotros nos dimos cuenta hoy con Cecilio que tenemos el 16 y el 23 feriado, pero así todo, digamos, nosotros tenemos esta organización. Yo les voy a contar la organización. Ustedes ya aprobaron un parcial, ¿sí? ¿Se Sí, acuerdan que yo les había dicho que con Cecilio pensábamos que todas las personas que aprueben con 7 o más de 7 iban a rendir de una manera el final y de otra manera aquellos que tengan de 4 a 6? ¿Sí? O sea, iba a sí, ser profe. distinto. Bien. Como nuestra idea continúa en pie, y en verdad es re poco este nuevo contenido que agregamos, que son estos 2 filósofos, San Agustín y Santo Tomás,
Se va a tomar un segundo parcial. La fecha del segundo parcial es el 24 de agosto. ¿Bien? Porque preguntamos esta mañana, y también eran poquitos sus compañeros que participaron, si existía la posibilidad, porque dependía de ustedes de cuándo, o sea, no depende de ustedes en realidad, dependían de los compañeros de la mañana, de cuándo tenían ganas de sacarse más rápido de encima esta materia, y nos dicen, no, esta semana imposible que nos ocupemos porque estamos todos rindiendo, la semana que viene tenemos un parcial el día martes, así que no hay chance que veamos. Entonces, dijimos, con poca justicia según algunos de sus compañeros, pero cierta razonabilidad de mi parte, que el parcial va a ser el 24 de agosto y el recuperatorio va a ser el 30 de agosto. ¿Sí? Profesora. Sí. Buenas tardes, disculpe. Los temas del segundo parcial entonces serían los dos filósofos que nos faltan ver. No se escucha. Bueno, lo que pregunta Claudia es, ay, mira Claudia, sale más fuerte mi voz que tu voz de tu micrófono. Lo que pregunta Claudia es cuáles son los temas, los temas que entran al segundo parcial. Sí, San Agustín, que vieron ya la semana pasada con el profesor Cecilio, es uno, y Santo Tomás de Aquino, que yo voy a presentarles el texto de Santo Tomás y le voy a decir que no es ningún problema en realidad el contenido en sí de lo que necesitamos nosotros saber para esta materia y que va a entrar al parcial, lo vamos a ver hoy. ¿Bien? Son esos dos filósofos. O sea, cuestiones generales en relación a la ciencia política de estos dos filósofos. ¿Bien, Claudia? Sí, profesor. Ahora, les cuento. El parcial va a tener una diferenciación con el primero, ¿sí? Porque como es mucho menos contenido y como queremos evaluar algo nuevo, digamos, distinto de lo que evaluamos en el primer parcial, vamos a pensar con el profesor Cecilio un parcial de 5 o 6 preguntas nada más, de las cuales 3 serán de múltiples choice y otras 3 serán de desarrollo. ¿Qué quiero decir con desarrollo? De interpretación de texto, interpretación de consigna, posibilidad de expresar ideas de otros filósofos, de hacer relaciones, ese tipo de cuestiones que a lo mejor como mucho en 10 renglones ya se resuelve. ¿Sí? Esa es la manera en la que nosotros desarrollaremos y vamos a cerrar esta segunda parte de nuestra materia. Después, Romina y el resto de los compañeros, ¿qué cosa pidieron ustedes? ¿Cómo se entendió lo que ustedes pidieron? ¿Y qué estaban esperando, digamos, cuando Se entendió todo mal, profe. Bueno, claro, el tema es ese. A nosotros también nos notifican. Sí, fue un error, profe, cuando, bueno, ahora también hubo una interna ahí entre nosotros en el WhatsApp también, porque en realidad firmamos todo por un pedido de extensión del cuatrimestre, pero no este cuatrimestre, sino el que estaba por llegar ahora, porque este ya lo hacíamos como perdido nosotros. Era la misma situación que ustedes sabían, ya habíamos rendido todo y ya en realidad todos nos estábamos preparando para las mesas finales de ahora de agosto. Y después nos corren las mesas, nos corrieron, nos dicen que va a haber algún parcial. Bueno, en realidad algunos profesores directamente nos desdoblaron los trabajos prácticos, pero en realidad lo que se entendió mal era nuestro planteamiento, y que también se lo dijimos a los chicos que volvieron a ir a hablar con el tema de la UNJU, de los representantes, creo que con una coordinadora. Y bueno, y quedaron en que ellos iban a aclarar a los profesores que no es que nos agreguen más y no es porque no queramos estudiar, sino porque esta semana estamos rindiendo los finales, la otra semana tenemos que terminar de
de entregar los prácticos y ya se termina la semana con estos feriados y ya tenemos ahí nomás las otras mesas de septiembre. Ese era el problema. Pero bueno, sí, como dice usted, profe, se entendió mal. Ellos mandaron un comunicado así nomás que directamente dijeron que ya lo habían aclarado con los profesores, no lo aclararon nunca. Y bueno, y esto quedó así como... Nosotros pedimos que se nos respete el cuatrimestre. Eso pedimos nosotros, que jamás tampoco se dio en la carrera. Entonces, pero no era en este, que ya para nosotros era perdido, que ya está, que ya se cerraba como se podía. Era el próximo, Claro. que se nos repite un cuatrimestre como correspondía. Eso nada más. Bien. Bueno, esta es la situación. La situación de filosofía política 1 es esta. Todavía, para que sepan, digamos, todavía a nosotros nos quedan temas afuera igual, ¿sí? Porque nos queda por lo menos una unidad completa de lo que es el pensamiento, o sea, la introducción al pensamiento moderno, porque ustedes van a arrancar Filosofía Política 2 ya con el pensamiento de los filósofos de la modernidad y los conflictos o las reflexiones acerca de los estados modernos. Nosotros vamos, o sea, nosotros en nuestra materia tenemos que llegar hasta Maquiavelo con esa discusión, digamos, que es una discusión netamente política, que seguramente ustedes la ven igual en otras materias porque está todo cruzado. Pero bueno, por eso nosotros consideramos que es necesario evaluarlos. Siguen, además, ¿saben qué? 80 estudiantes rindieron. Claro, mirá, Luciana, claro la estadística, mirá que más o menos llevo. De los 144 que nos pasaron la lista, hicieron de trabajos prácticos 86. De los 86 se presentaron a rendir el parcial 85. De los que han aprobado fueron 83 y los otros 3 que quedaron de los 86 no podían cursar por una cuestión de correlativa. Entonces, por más que rendían el parcial, no tenían la correlativa y no iban a poder aprobarla. Es decir, si vamos al porcentaje, tenemos el 100% de los alumnos que están aprobados y por eso también en caso de nuestra materia tenían los trabajos prácticos realizados y el parcial. Es decir, que no teníamos trabajos prácticos atrasados ni nada. Es más, justamente ahora no va un trabajo práctico y directamente se va al parcial. Digamos, esa es la... quería aclarar Está bien. el número. Yo igual puedo entender que quizás les parezca, o sea, no les parezca bueno que les demos más temas y todo lo demás, digamos, pero en verdad es re poco. Y en comparación con lo que vinieron estudiando, o sea, en comparación con Platón y Aristóteles, esto no es ni un tercio en cantidad ni en complejidad. O sea, en verdad es sacar ideas principales. Eso es todo. Entonces, o sea, yo entiendo que quizás con nuestra materia les salió el tiro por la culata, no sé, una cosa así, no tenían ganas de seguir viéndonos a mí y al profe Cecilio, más contenido, etcétera, ¿qué va a ser? Pero como les digo, a nosotros la notificación nos llega, como van a tener un mes más, fíjense qué hacen. No es que si terminaron, y además nosotros somos conscientes con Cecilio que les dimos menos de la mitad de contenido hasta el primer parcial. Entonces nos parecía necesario dar un poco más. Cuando nosotros tengamos un cuatrimestre con 13 clases o 14, como suele ser lo habitual, organizaremos de manera tal de poder llegar a todo. Pero ahora es lo que hay. Y para terminar esta parte, entonces, o sea, les recuerdo, el 24 se va a habilitar el parcial y el 30 va a ser el recuperatorio, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros vamos a mantener el criterio de que las personas que se sacan 7 o más de 7 en la evaluación,
o en el promedio de los 2 parciales, van a hacer un final como si fuera un coloquio, una cosa bien cortita, chiquitita, así también no es una materia que después la voy a tener que rendir y todo lo demás. O sea, una cosa bastante amena, porque si pensamos que son 80 los que tienen que rendir también el examen final, para aquellos que tengan más de 7, el final va a ser así. Una exposición de no más de 5 minutos en los que ustedes mismos seleccionen un tema determinado, alguna idea política de un filósofo, alguna relación, o sea, ustedes van a elaborar por su cuenta la exposición para el final. ¿Se entiende? O sea, y la mayoría, yo creo que son los menos los que, esto es Cecilio, que es el que se ocupa también de los números, son los menos los que aprobaron con menos de 7. Porque a rigor de verdad estaba re fácil el parcial, chicos. Digan la verdad. Profe, yo le digo la verdad de mi parte. A ver. Yo no pude apreciar la lectura porque era muy corto el tiempo. Yo tuve que hacer el catetis sin saber lo que estoy haciendo, porque lamentablemente no me daban los tiempos para hacer la lectura. Si yo me pongo a hacer la lectura con ciencia y razono, se me iba más de 2 minutos en cada pregunta y no llegaba con las 24, con no sé cuántas que nos dio, no llegaba con los 30 minutos. Eso es todo. Ok, gracias, Caris, para que tengo acá. Gabriela, el planteo que haces, yo entiendo que mientras ustedes tengan por reglamento el derecho de utilizar el mismo programa, que creo que es 1 año, si no me equivoco, 1 año desde que son regulares, pueden rendir, o sea, dentro del año de la regularidad, 1 año para adelante, pueden rendir con el mismo programa que cursaron. O sea, si nosotros el año que viene con el profesor Cecilio cambiamos los contenidos y ustedes van a tener el derecho a rendir con este programa que vimos ahora, mientras dure ese derecho va a ser así. Ahora, yo entiendo, no entiendo lo de instituciones políticas que les den solamente 3 mesas, pero también yo lo ampliaría al plazo, si llegara a durar más de 1 año, el tema de la virtualidad, porque entendemos que a ustedes no pueden acceder al derecho de la promoción de las materias porque no es presencial el dictado. ¿Es así o no? Sí, es algo que también se pidió, profe, pero no, en ninguna facultad se está dando eso de la promoción, así que todo vamos a finales directo. No, en humanidades sí hay promoción. Sí, en humanidades sí se promociona. Sí, esta mañana promocioné un seminario. Pero no son... De todas maneras, yo participé en la reunión con el ingeniero Bonillo y él no sabía quién es el que había, porque él, según él, nunca afirmó nada que se suspendía la promoción. Le parecía la modalidad de la carrera y eso que estaba bueno que sea promocional, pero bueno, eso pasó de alto y no se dieron cuenta. Igual, Guillermo, acordate que el profe de Teoría de Derecho también pidió la promoción de los chicos y no se va a dar porque le bajaron de la facultad que no lo iban a dar así, digamos, por el tema de la virtualidad, no se lo está otorgando. Mejor dicho, en esta carrera no. Eso es lo que se nos dijo. Sí, creo que son criterios y bueno, por ejemplo en humanidades al principio no había promoción y después cuando se dieron cuenta por la cantidad de alumnos que había, habilitaron la promoción.
Sí, yo hasta donde sé es una disposición de esta carrera. Que esté bien o que esté mal será otra reflexión distinta, pero bueno, a mí me parece que en una carrera como esta y en una materia como esta, igual me parece que todas las materias de esta carrera son teóricas y a la vez reflexivas y requieren que cada uno de los estudiantes adquiera elementos para argumentar y para hablar. Me parece que es fundamental una instancia, puede ser de evaluación o no, en la cual ustedes se pueden expresar. Una evaluación múltiple choice termina siendo esto que describe Calixta, que describe Martina, y hice el tanteo, y digamos, estas son carreras puramente reflexivas. O sea, la capacidad analítica, ustedes la tienen que ir desarrollando en el cursado. Entonces, a mí me parece que uno va perdiendo posibilidades cuando las evaluaciones son de este tipo múltiple choice. ¿Sí? La manera en la que uno se las hace más complicadas es poniéndole un tiempo. Pero ¿qué reflexión hay en un verdadero o falso? ¿De verdad? Entonces, por eso nosotros con Cecilio, para nosotros fue una buenísima oportunidad que nos amplíen el plazo para poder hacer otro tipo de evaluación distinta, porque además sabemos que, o sea, no requieren mayores, o sea, no es complejo para nada el contenido del que tienen que estudiar. Entonces, si ya han aprobado otras materias complicadas o capaz teoría política solamente, digamos, o sea, cualquiera, tienen que sentarse a estudiar estos contenidos y hacer un desarrollo. ¿Se entiende? O sea, después, les puede gustar o no las resoluciones que se toman, pueden estar de acuerdo o no, pero nada, estas son las cartas que nos toca jugar. Esa es la verdad. Y normalmente las primeras promociones de todas las carreras son los conejillos de India. Son con los que se prueban todas las opciones y a ver cuál resulta mejor. También sépanlo. Sí, estamos en esa, profe, sí sabemos. Sí, ya estamos ahí nomás. Ya fue. Yo cuando estudié abogacía en la UCSE acá, en Jujuy, también éramos la primera camada. No saben, cualquier cosa hicieron con nosotros. Desde materias cuatrimestrales que podrían haber sido anuales o al revés, probaban profesores cada mes. Y bueno, y después, una vez que te recibí, te tenés que sentar a estudiar de nuevo todo el tiempo. Esa es la verdad. Entonces, nada, esto. Veamos de qué manera lo hacemos lo mejor posible para todos. Ahora, las últimas, eso también nosotros sabemos con Cecilio que en las últimas clases, o sea, nosotros tenemos más de 80 aprobados y yo creo que nunca llegamos a tener los 80 presentes en los 2 turnos. Si nosotros nos pondríamos también, o sea, así como a nosotros nos dicen que tenemos que dar clases sincrónicas porque ustedes tienen que estar presentes, si nosotros también nos ponemos en esa, serían muchos menos los que tienen posibilidad de regularizar la materia. O sea, también es real. También es real que no son 80 los que participan todos los lunes del cursado. Entonces, pero sin embargo, vengan todos los que puedan. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda en relación a esto que acabo de comentar, digamos, de la fecha del parcial? Vamos a habilitar un foro, porque sabemos que ahora no van a leer.
y porque sabemos que hasta ahora no han leído nada, digamos, de nuestra materia, si tienen que rendir. Entonces, cuando se pongan a leer, pueden surgir dudas y vamos a habilitar un foro para que ustedes antes del 24 hagan todas las preguntas. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Buenas tardes. Bueno. Usted había mencionado recién a Maquiavelo y el profe Cecilio también lo mencionó en la clase pasada. Maquiavelo no va a entrar entonces en esta unidad, porque aparte vi recién en el aula virtual que está cargado San Agustín y Santo Tomás nada más. Sí, esos son los únicos filósofos. Maquiavelo es como la frutillita de la torta de filosofía política, es el último filósofo que tendríamos que ver nosotros, pero antes de Maquiavelo hay un par más, que no llegamos a ver ninguno. ¿Sí? Bien, profe, gracias. No, esos estarían dentro de la última unidad que nosotros no vemos. Nosotros vemos hasta Santo Tomás. ¿Sí? ¿No iría tampoco en el final entonces? No. Yo no acostumbro en ningún caso se van a tomar cosas que no se hayan desarrollado. ¿Estamos? O sea, esto es siempre dentro del periodo en el que ustedes tienen el derecho de cursar con el programa, de rendir con el programa que cursaron. ¿Bien? O sea, si vienen en 3 años, no sé, ya no me acuerdo. Pero mientras, que creo que es 1 año, como les digo, yo voy a buscar bien el reglamento, no sé si ustedes tendrán un reglamento distinto que de humanidades o no, pero... Profe, yo creo que la regularidad sí. dura 2 años, pero la verdad que no sé cómo será lo de los programas y eso. Creo que dura 3 años, pero... Sí, hay veces pero una cosa es la regularidad, no estoy hablando yo de la regularidad, ¿no? Es otra cosa. Los programas depende si cambia la cátedra, seguramente al año siguiente uno viene con el actual. Eso me pasó. Claro, pero no, uno tiene un tiempo, Guillermo, un tiempo para que sea con el mismo programa con el que cursaste. Supongamos, ustedes cursaron ahora 2021 con este programa o estos contenidos. El año que viene nosotros arrancamos el cursado con Cecilio con un nuevo programa. Nueva bibliografía, todo diferente, supongamos que lo planeamos así. Si así fuera, ustedes, todas las mesas hasta agosto vendría a ser del año que viene, o creo que hasta diciembre, no estoy tan segura por eso, pero sí tienen un periodo por reglamento en el que pueden utilizar su propio programa de cursado. Pero hay un tiempo en el que ya no. Que siguen siendo regulares, vienen a rendir, pero ya es con el programa, el último programa de la cátedra. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, lo que yo les quiero contar es que ustedes tienen dentro de lo que es la bibliografía que vamos a utilizar para Santo Tomás de Aquino, 2 textos, ¿sí? 2 textos subidos. No quiero que se asusten, porque en realidad los 2 textos hablan de lo mismo, pero uno lo hace, el texto de Dri, que es de este conjunto de textos que nosotros le venimos dando de Claxo. Ay, esta mañana dije otra cosa, pero la tengo que pensar porque me sale bien, de Claxo. Que lo desarrolla Rubén Dri y es bien esquemático, ¿sí? Salvo quizás las 3 o 4 primeras páginas que cuenta como un poco la historia de la biografía de Santo Tomás. Chicos, no pierdan tiempo en la biografía de estos filósofos porque, bueno, no sé si a Cecilio le interesan o no, pero yo jamás le voy a pedir un final o no van a aprobar un filósofo porque no me digan dónde nació, digamos, ni mucho menos. Y porque muchas veces, esto sí es importante que sepan, muchas veces se ponen a estudiar la biografía y no estudian el contenido importante. Entonces a veces
No interesa tanto dónde nació, cómo fue su vida, me acuerdo. Me acuerdo una vez, discúlpenme que me tome 2 minutos, les quiero contar. Cuando yo empecé a dar clase de filosofía, daba Nietzsche. En ética, la unidad de ética dábamos Nietzsche, entonces Nietzsche hace todo un desarrollo del superhombre, bien interesante, es re novedoso, y los estudiantes tenían que preparar un trabajo práctico, y todos y cada uno me contaban que cuando Nietzsche era chiquito, un día había ido a andar en caballo, decime Cecilio si no es así o no la historia, pero yo me enteré así de la vida de Nietzsche, había ido a andar en caballo cuando tenía 6 años y se cayó, a partir de esa caída él sufrió muchos dolores de espalda durante toda su vida. Todos me contaron, pero yo le decía, ¿y qué es el superhombre? Y no, eso no me lo sabían decir, pero sí sabían contar. Bueno, no me importa a mí la vida de la gente, ¿eh? Si ustedes me quieren contar la vida de la gente, divino, pero además me tienen que contar el desarrollo filosófico de esa gente, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, primero, estudiemos esa parte y después si les parece cortito, si lo quieren adornar más, hay personas que les gusta hablar mucho, digamos, y necesitan más información, listo, después estudien la otra parte, pero primero lo importante. Entonces, en este primer texto de Drie, ustedes van a encontrarse, las primeras páginas son de la biografía y hablan muy poco del contexto, ¿sí? Les cuento un poco, pero muy poquito, de cómo era el contexto en el que desarrolla su filosofía Santo Tomás, que es siglo XII, XIII. Recordemos que toda la caracterización de la Edad Media que nos llega a nosotros está hecha por filósofos modernos. Y siempre está hecha a partir del disvalor de una sociedad pobre de mente, digamos, o sea, que lo único que tenía era la fe, que las organizaciones eran más que nada feudal, que no había muchas riquezas, los estamentos, los títulos de nobleza, o sea, siempre la descripción de las sociedades medievales está dada fundamentalmente desde las sociedades modernas, que son superiores, ¿sí? Entonces, si la modernidad es superior, toda la descripción del feudalismo y todo lo demás se hace siempre menospreciándolo. Pero, o sea, eso podría ser una cuestión para nosotros, quizás relevante, pero a mí lo que más me da bronca de tener que estudiar estos filósofos es que además repiten filósofos antiguos, ¿sí? O sea, Santo Tomás de Aquino es un filósofo que es fundamentalmente aristotélico, es decir, toda la base de su filosofía, de su desarrollo filosófico, está dado ya y desarrollado previamente por Aristóteles. Son muy poquitas cosas las que le agrega, pero todo lo que le agrega a la filosofía política de Aristóteles y en general a toda la filosofía de Aristóteles está relacionado con la concepción de fe de Santo Tomás. ¿Sí? O sea, era un estudioso, lo era un académico, un intelectual Tomás de Aquino, pero no hay nada, no discute él con Aristóteles, él repite a Aristóteles. ¿Sí? Entonces, si ustedes han estudiado en algún momento bien a Aristóteles, hay que agregar al desarrollo de Santo Tomás algunos conceptos específicos que están ligados, como le digo, a esta concepción cristiana que adopta este filósofo. Bien, entonces, en el primer texto, que tiene una extensión de 20 páginas, nosotros, no sé si ya subió Cecilia o no, pero nosotros también le vamos a compartir una guía, que es para que ustedes lean estos textos. Ah, muy bien. O sea, si ya está la guía, fíjense, las 2 primeras preguntas nada más están vinculadas al primer texto de Drie, porque es recontra esquemático. Lo que ustedes van a encontrar en ese primer texto es un título, un concepto, un título, un concepto, un título, un concepto. Así va.
Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan elaborar un mapa conceptual así, lo más general posible, que es lo que les trae el texto, de estos conceptos fundamentales y de cómo se relacionan entre sí estos conceptos, ¿sí? Para eso sí es importante que le peguen una leída a la teoría de conocimiento de Santo Tomás, que está en estas páginas, es una de las primeras cosas que desarrolla Dri, porque él da cuenta, o sea, Tomás de Aquino hace él sostiene que la razón humana es lo que le permite al hombre conocer las cosas del mundo y que a la vez, a partir de la razón, es que va a elaborar las leyes que le van a permitir vivir en una sociedad de acuerdo al bien común. ¿Sí? Hay una, para Tomás, la sociedad como organización política es el espacio, esto también es de Aristóteles, ¿no? No es nuevo, es el espacio adecuado para que el hombre pueda desarrollarse como individuo, pero a la vez desarrollar, o sea, se va a desarrollar como individuo en un ámbito en el que se desarrolle el bien común, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a encontrar es, ¿qué es el bien común para Santo Tomás? ¿Cuáles son los tipos de leyes? ¿Cómo se relaciona la moral con el derecho? Cuando habla de derecho, Tomás de Aquino lo hace pura y exclusivamente en relación a los distintos tipos de ley. ¿Cuál es la ley más importante? O cuál es, incluso él va a decir, y sí va a hacer mucho hincapié cuando hable del derecho, de las leyes, por un lado de lo que implica un derecho, pero por otro lado, el correlativo deber de ese derecho. Entonces, pero todo esto que les comento es siempre a nivel conceptual, ¿sí? O sea, es todo de acuerdo a un deber ser. Si tenemos, o sea, cualquiera puede decirlo y va a quedar bonito escrito, pero en la vida real las cosas se dan de una manera completamente diferente. ¿Se entiende esto? Yo reniego mucho porque en realidad parece que es palabra muerta. Bien, pero bueno, ¿qué va a ser? Entonces, yo les pido que básicamente ustedes extraigan de este primer texto, ni siquiera es completo lo que van a leer, fundamentalmente elaboren un mapa conceptual con los conceptos más relevantes, ¿sí? ¿Qué es la teología? ¿Dónde, o sea, qué abarca la teología para Tomás de Aquino? ¿Dónde aparecen las ciencias prácticas? ¿Dónde está la política? Eso sí es importante que ustedes vayan ubicándolo, porque si bien para él la política es una ciencia práctica, la desarrolla como especulativa, ¿se entiende? Pero bueno, no es tampoco para que lo discutamos ni nada. Esa es la contradicción inmanente de estos filósofos de la Edad Media. ¿Bien? Y después, el segundo texto, que también se refiere a la teoría política, ese es un texto que tiene 30 páginas, pero la letra es enorme, ¿sí? Es bien grande. Esto yo les digo así para que no se preocupen. ¿Y qué es lo que hacen? Son dos autores. ¿Qué es lo que hacen? Ellos desarrollan, le ponen un poquitito más de onda a la filosofía política de Santo Tomás y la desarrollan contando un poco, ¿sí? Ya haciendo relaciones y haciendo más hincapié en lo que es la sociedad civil y política y por qué es importante para Santo Tomás esta sociedad, ¿sí? Hay un par de ejemplos de la justicia, de qué es la justicia, de qué es la justicia conmutativa, de qué es la justicia distributiva. Otra cosa, hay una parte en Dri
que empieza a hablar, y también si no me equivoco en el segundo texto, que empieza a hablar de el aspecto, ay, no me sale la palabra ahora, el aspecto económico. ¿Te acordás, Cecilio, cómo lo desarrollaba? Ahí es con C. No me sale ahora Aristóteles, porque usan la misma palabra que vos lo desarrollaste en la última clase, ¿te acordás? Lo de la riqueza. La crematística La crematística, esa, bien, perdón, sí. La crematística, empiezan a hablar de la crematística porque, como les digo, de todo lo que desarrolló, sí, Esther, ahí está, gracias, de todo lo que desarrolló Aristóteles, hace un desarrollo también Santo Tomás. Nada de la crematística, chicos, nada. No vamos a perder el tiempo en relación a eso con Santo Tomás. O sea, ya lo vimos antes y ya nos sorprendimos un montón antes. Y es interesante, si tienen ganas de leerlo o no, pero sí es interesante que por lo menos Tomás de Aquino no hace una justificación de la riqueza para nada como la hace Aristóteles, ¿sí? O sea, él es un poquitito más crítico porque, bueno, hay valores cristianos como la caridad que juegan ahí que se contradicen un poco con esta búsqueda de la riqueza por la riqueza misma para tener más, digamos. Y eso está relacionado también en Santo Tomás con su concepción de justicia, que es compleja. ¿Bien? Pero ¿saben por qué es compleja? Porque es solamente enunciado teórico. Entonces él dice, bueno, la justicia puede ser distributiva cuando se trata dentro de una organización civil, es distributiva cuando el Estado la tiene que dar, o la organización civil o los gobernantes la tienen que dar al pueblo. Y es conmutativa cuando se trata de particulares entre sí. ¿Sí? Pero ¿cuál es el criterio de la distribución? O sea, ¿cuál es el criterio con el que se va a distribuir en la justicia distributiva lo que es suyo de cada uno o lo que le corresponde a cada uno? Entonces él dice, bueno, puede ser según la necesidad, según el aporte que hacen a la sociedad, según una cuestión de equidad o según lo que considere el gobernante. Y lo tira y se lava las manos y se va. O sea, eso es lo que hace Tomás. Dice, puede ser todo esto, pero en la práctica, que es donde se genera realmente, o sea, el mayor problema de la justicia como concepto filosófico y como problema de la ciencia política, es esto. ¿Cuándo corresponde a distribuir mediante la equidad o cuándo corresponde por la necesidad de las personas? Es el mayor problema de la ciencia política en relación a la justicia, o sea, ¿cómo respondemos en cada caso? ¿Lo aplicamos en general y que sea una regla general y siempre va a haber equivocaciones o siempre va a haber perjudicados? ¿O cuál criterio tenemos en cuenta? Nosotros, o sea, que a mí me parece que son cuestiones que si nosotros haríamos como un problemas de la filosofía política, si ustedes tuvieran una materia así, sería maravilloso tomar como problema de la filosofía política la justicia y discutir con Santo Tomás este desarrollo que hace. Discutir con él porque me lo deja hermoso como un enunciado, pero después cuando yo tengo que aplicar esa norma, que además, ¿por qué lo deja el hermoso? Porque al final de cuentas todos sabemos que es lo justo por mensaje divino, como si fuera tan sencillo. O sea, es complejo, pero no vamos a discutir con él. No tenemos tiempo de discutir con Tomás de Aquino, ¿sí? A lo mejor el año que viene lo planteamos desde otro lugar y tomamos estos conceptos y los ponemos en cuestión, pero ahora nos agarró así. Y bueno, el concepto de justicia es importante que lo tengan en cuenta, incluso para que vayan sabiendo.
el concepto de justicia puede ser preguntado en una pregunta de desarrollo, ¿sí? Porque que nosotros no lo pongamos en cuestión no significa que a ustedes no les haga ruido después cuando lo estudien y digan, yo quiero hablar, o sea, si yo les pregunto cómo desarrolla la justicia Santo Tomás, que ustedes tengan en cuenta eso y no que sea solamente corte y pegue, ¿sí? Sino, o sea, cuestiones que ustedes puedan incorporar también al desarrollo de estas preguntas. ¿Bien? A ver, para que vayan tomando nota del segundo texto, lo que a nosotros nos interesa, que es la importancia de la sociedad política y civil, está desde la página 11. O sea, si bien tiene 30 páginas, las primeras no nos detenemos, ¿sí? Desde ahí en adelante están los conceptos, que son los mismos conceptos que ustedes ya pudieron haber extraído del texto anterior, pero que acá tienen como una forma más de relato, ¿sí? Ya no es solamente título, concepto, sino que hay ya un relato. Otra de las cosas que van a encontrar en este segundo texto son los tipos de gobierno, sin inconveniente, ¿sí? O sea, si nosotros habíamos visto, por ejemplo, con Aristóteles, toda una discusión que hace, bueno, no es una discusión, pero sí una puesta en común de los tipos de gobierno, de los tipos de organizaciones y de por qué, o sea, y recuerdan todo lo que tenía en cuenta Aristóteles para decir, bueno, este gobierno, la oligarquía es la mejor porque tenemos que tener en cuenta las personas, porque las virtudes de las personas, la riqueza, cuántos pobres hay, cómo se relacionan. O sea, todo eso tenía en cuenta Aristóteles. Como les digo, como Santo Tomás de Aquino copia a Aristóteles, él va a decir, bueno, los tipos de gobierno son 3. De una persona, de varias personas o de todos. De una persona puede ser un rey o un tirano. Termino el análisis. Así nomás. Para que vean. O sea, esto les cuento además para que sepan que no va a ser nada complejo, que en verdad les va a llevar un tiempo leerlo, pero que no les va a llevar nada de pensamiento entenderlo. ¿Bien? Y después... No. Bueno, no, Esther, en verdad es re fácil. Si ustedes estudiaron, si vienen haciendo la tarea de leer los textos anteriores, van a decir esto, pan comido. Y ya van a ver que cuando tengan la opción de rendir al final, van a elegir estos 2. Vamos a apostar con Cecilio cuánto eligen a San Agustín y Santo Tomás, porque son de lo más sencillo del mundo. Ya van a ver. Y sin problema, no es que nosotros vamos a decir, ay, qué mal que eligieron los más buenos. No. Después te van a tener la total libertad de elegir lo que quieran. ¿Bien? Qué bueno lo que comentás, Esther, porque justamente... más que nada en estas materias, o sea, una de las cosas que más se extraña de la presencialidad y de los trabajos en grupo y de los intercambios directamente con los estudiantes, de la posibilidad que ustedes puedan leer un texto con la presencia de los profesores, es los debates que se generan, las preguntas inmediatas ahí, las relaciones que uno hace automáticamente cuando lee y las dudas. Y bueno, el diálogo, la posibilidad de intercambiar genera un montón de conocimiento, un montón. Esas cosas se pierden con esto, con esta virtualidad. Pero también sepan que cuando uno es estudiante, casi todo está parcelado en la cabeza, ¿no? O sea, son pocas las relaciones que uno hace entre todo lo que va sabiendo. Pero en algún momento empiezan a caer todas las fichas juntas y uno... Así como que tenés las respuestas para todo el universo, más o menos. Pero bueno, entonces eso es más o menos con lo que ustedes se van a encontrar.
¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ay, perdón, yo por mi Esther. parte, ¿cómo Sí, está, profe? bien. Sí, bueno, en mi caso es la primera oportunidad porque estuvimos hablando en las otras clases con el profe Cecilio. Sí. Y bueno, yo ahora por cuestiones de trabajo no me conecté al horario correspondiente, ¿no? Y quería saber la modalidad, profe, si sería muy amable para regularizar su materia. La modalidad es rendir los parciales. Pero, Profe, y si sí. sí, por ejemplo, yo aprobé los trabajos y aprobé el parcial, el primer parcial. Si en esta oportunidad se llega a desaprobar el segundo parcial, ¿cómo sería la condición? Ustedes van a tener un segundo parcial y un recuperatorio, pero para regularizar tienen que tener los 2 parciales aprobados. Esa es la verdad. ¿Y el segundo parcial va a ser la misma modalidad que el primero o cambia? O sea, también va a ser virtual. Nosotros vamos a dejar el día 24 habilitado desde una hora, seguramente desde las 11 de la mañana hasta las 19, tal como fue en la primera parte, para que ustedes puedan acceder al cuestionario. Pero no va a ser, va a ser con muchas menos preguntas. Seguramente el parcial tenga 5 o 6 preguntas y por lo menos 3 de desarrollo. O sea, seguramente son 6 preguntas, 3 van a ser múltiples choice y otras 3 van a ser de desarrollo. Así. Pero mucho más cortito el parcial. Bien, perfecto. Y los temas son los últimos que estaban dando, ¿no? Es San Agustín, que el profesor desarrolló en la clase pasada, que hizo un resumen que también lo compartió con ustedes, que les sirve a ustedes, digamos, como mapa conceptual del texto. Y Santo Tomás con la guía, o sea, los textos que ustedes van a tener que leer es a partir de las guías que también le estamos dejando, esa guía que tiene 11 preguntas nada más, y las preguntas del parcial van a ser en base a eso que les dejamos. ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno, como les decimos, ¿cómo, perdón? No, profe, sigue. Ok. Como les decíamos, como los próximos 2 lunes son feriado, a nosotros nos parece que estaría bueno que si ustedes tienen un tiempito en algún momento para que nos encontremos por si tienen dudas, consultas en relación a la lectura, antes del 24, podamos resolverlo. ¿Sí? Mientras tanto, nosotros vamos a habilitar un foro para que ustedes hagan las preguntas, pero si quieren que nos juntemos, pídanlo ahí en el aula, ¿sí? O si tienen el teléfono de Cecilio, no sé, yo por la duda digo, mi teléfono no lo deben tener seguro, pero Cecilio lo tiene, pero podemos armar una clase de consulta para para que ustedes se saquen dudas, ¿sí? Si es que tienen en algún momento. ¿Bien? Bueno, profe, entonces si tenemos alguna duda, consultamos a través del foro. Sí. Primero del foro, pero o sea, si ustedes están en contacto entre sí, como dicen que tienen un grupo y todo lo demás. Tenemos varios grupos. Bueno, o sea, si se juntan varios con dudas y tienen ganas que armemos una clase de intercambio, lo hacemos, no tenemos problema con Cecilio. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Profe, entonces ya quedaría la bibliografía ahí en la página, la de Santo Tomás y San Agustín directamente. Bien. Sí. Bien.
Nosotros también estén atentos, pero de todas maneras les aviso ya que entre el 24 y el 30, que van a ser como los últimos ingresos que hagan ustedes a nuestra aula virtual, también vamos a subir, no sé si en video o un texto breve, en donde les demos todas las condiciones para rendir el examen final. ¿Sí? Así no pasa mucho tiempo y pueden rendir esta materia. Esa es nuestra idea, que mientras más rápido la rindan, mejor. ¿Bien? Claro, profe, nosotros nos encantaría, pero nuestra carrera siempre mostró dificultades con respecto a la cursada, y ahora, por ejemplo, las mesas de agosto tenemos para rendir, Sí. por ejemplo, en mi caso, materias del primer año, el primer cuatrimestre, que son correlativas para rendir las siguientes. Y se hace dificultoso el tema del estudio porque tenemos varios trabajos para regularizar en estas materias, en esta cursada. Es por eso que nosotros, cuando usted definió el parcial y su mensaje de que estaban contentos con la mayoría aprobada, estábamos felices porque decíamos, bueno, tenemos filosofía, que el parcial nos fue dentro de todo bien, cumplimos con los trabajos y podemos ocuparnos de estudiar para rendir esos finales que no nos dejan rendir las materias que estamos cursando ahora. Claro. Bueno, la vida universitaria es así. ¿Qué va a ser? Sí, profe, sí, es emocionante, no le voy a decir que no, porque aparte estábamos acá y sabíamos dónde estábamos, pero ese es el planteamiento que nosotros hacíamos al profe Cecilio, las otras clases, y bueno, porque sí o sí vamos a rendir un final, y sí o sí nos vamos a presentar en un final, es decir, que vamos a abarcar todas las bibliografías, pero bueno, entendemos, profe, que estamos en una vida universitaria, ¿no? Sí. Sí, Bueno. incluso la idea, disculpa Luciana, la idea del segundo parcial es que como son menos textos, puedan sacar la nota más alta, que se promedia con el primero, y se saca más de 7, después cuando tengan que rendir, digamos, el final, ustedes eligen el tema de algún autor a desarrollar, y más tardar 5 minutos, como habíamos acordado con Luciana, para que lo desarrollen. Más de eso no, por lo menos a lo que tienen más de 7, esa es la idea, que ustedes elijan el tema a desarrollar. Perfecto, profe, porque, por ejemplo, en otras materias, nosotros en introducción, en teoría, nos habíamos esforzado mucho en hacer las parciales y evaluaciones y teníamos promedio de 8. Y al final, para regularizar, nos generalizaron la nota con un 6. O sea, nos pusieron 6 a todos para que vayamos a rendir final. ¿Ustedes van a tener en cuenta entonces si nosotros tenemos 7 u 8 con los parciales? Sí, siempre se los dijimos. Claro, incluso si el que sacó ya sea en el primer parcial o el recuperatorio un 4 y después se saca un 10 en el segundo parcial, se promedia, tienen 7 y están con la opción de para que puedan rendir solamente el tema que deseen desarrollar. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, entonces sería hasta aquí la clase de hoy. Nosotros con Cecilio estamos a disposición de ustedes la semana que viene para que nos planteen cualquier duda que tengan sobre sobre estos temas, digamos, sobre los textos, sobre la guía también. Y bueno, el día 24 ya va a estar subida la... Tengo mi perrita acá afuera que está llorando, ya la voy a meter. El 24 ya va a estar a disposición de ustedes el parcial en el aula. ¿Sí? Bien, También perfecto. va a tener un tiempo, o sea, una vez que ustedes accedan a realizarlo, también van a tener un tiempo capaz de 40 minutos, 45 minutos. ¿Bien? Eso va a estar pautado. Claro, y las preguntas de desarrollar no van a ser
que tienen que desarrollar media carilla o una carilla, no. Más que nada van a ser precisas en pocos renglones, digamos, Sí. para que ustedes puedan hacerlo en el tiempo ese. Bien. Bueno, esto sería todo entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Romy, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesores. Hasta la próxima. Nos vemos, que Adiós. estén bien.